En las pasadas semanas comenzamos esta serie hablando acerca de la soberanía de Dios y hemos estado explorando a través de la Escritura cómo se ve en la palabra la imagen de nuestro Dios como un Dios soberano. Y hemos estado explicando, ¿verdad?, durante estas pasadas semanas qué es la soberanía de Dios, cómo funciona la soberanía de Dios, desde dónde. Y a manera de resumen, ¿verdad?, para resumir rápido algunas cosas que yo creo que es importante. Hemos estado explorando esta idea de que ese concepto que la fe cristiana promueve a través de la explicación de quién es Dios, de que Dios es un Dios soberano, lo primero que trae a la mesa es la idea de que ese Dios todopoderoso, ese Dios que tiene todo el poder, ese Dios que es omnipresente, ese Dios que es omnisciente, utiliza ese poder, habilita ese poder para algo en específico. Y ese poder, todo ese poder de Dios está habilitado, depositado, invertido específicamente en dos cosas. Número uno, los planes de Dios, y número dos, los propósitos de Dios. Y esta cosa es importante porque a veces nosotros que hemos creado una imagen extraña de Dios en nuestra cabeza, en la mente de algunos de nosotros puede existir la idea de que Dios está ejercitando su poder para mostrarnos cosas, que Dios está ejercitando su poder para darnos cosas. Pero Dios no es el genio de la lámpara de Aladino que está ahí para suplir las necesidades y los caprichos de su amo. La manera en la que funciona Dios es totalmente diferente a eso, porque somos nosotros los que estamos sometidos al poder, a la majestad y a la autoridad de ese Dios. Y durante estos días hemos estado hablando de cómo se ve esa idea de qué hace Dios con ese poder a favor de la vida nuestra. Y hoy voy a hablar acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Una de las cosas maravillosas que tiene el mensaje del Evangelio es que el mensaje del Evangelio es la buena noticia de que nosotros hemos recibido la intervención de Dios en medio de los procesos de la vida. Y la intervención mayor que nosotros hemos recibido en la vida es la intervención de Dios enviando a Jesús como Salvador. Voy a hacer un paréntesis aquí porque en esta pasada semana a mí me inundaron el DM con algunos videitos de John Michael. Voy a hacer un paréntesis porque es que quiero darle este consejo. Si usted quiere aprender Biblia, no vaya al perfil de un mago a aprender Biblia. Vea allí trucos de magia. Si usted quiere aprender Biblia, vaya a ver a los teólogos y aprenda allí Biblia. John Michael es una figura bastante prominente dentro de las redes en nuestro país y ha estado filosofando acerca de la teología. Hablo de esto porque en el tiempo que yo estuve estudiando en el seminario, John Michael y yo compartimos clase en el seminario. Y uno de los videos que se hizo más viral acerca de la idea era John Michael diciendo que a él le dolió mucho descubrir que Dios no interviene en la vida del hombre. Para los que no saben un poquito de teología, le voy a dar un hint. Eso se llama teología progresista. Esas ideas vienen como el resultado de una herejía que se ha infiltrado en los últimos 5 años de la iglesia, que viene promoviendo esta idea de un Dios que no es de acuerdo al Dios de la Biblia. Un Dios que cambia de acuerdo a los conceptos de las personas, un Dios que transforma sus leyes de acuerdo a las generaciones. Y hay mucha peligrosidad en ello porque eso ataca la pureza de la doctrina del Evangelio. Primero, porque la Biblia especifica cuando habla del carácter de Dios que Dios es un Dios inmutable. Lo que eso quiere decir es que Dios es un Dios que no cambia. La segunda cosa que yo creo que escuché, sin mentir, yo recibí 57, ahorita estaba contando cuántas veces me lo enviaron 57 veces para preguntarme, Pedraza, ¿qué tú piensas de esto? Pastor, ¿qué tú piensas? Quizá la gente esperando que yo hiciera un video reaction. Aquí tienen su video reaction, mis queridos hermanos. La segunda idea que yo creo que es bien peligrosa es esa idea de que Dios no interviene. Señoras y señores, Dios interviene en la vida del hombre al nivel de que Dios nos dio un Salvador. Lo que es complejo para los seres humanos
es entender que cuando Dios interviene, esa intervención de Dios no necesariamente va a satisfacer el deseo de mi corazón. Lo que se vuelve complejo para nosotros de entender es cuando la intervención de Dios se ve diferente a la expectativa de las cosas que yo quería que ocurrieran en la vida. Y la razón por la que a nosotros nos cuesta entender es porque nosotros hemos tenido a Dios como Salvador, hemos tenido a Dios como Señor, pero no hemos comprendido el elemento más importante de la esencia de la naturaleza de Dios. Y es que Dios es un Dios soberano. Dentro de esa idea de la soberanía, Dios sí interviene en la vida humana. Pero esa intervención de Dios está alineada a dos cosas. Número uno, a la voluntad de Dios. Y número dos, al plan de Dios. ¿Cómo a mí se me va a hacer fácil entender la voluntad y el plan de Dios? Cuando yo me someto al plan y a la voluntad de Dios. Cuando yo desarrollo una fe, no recuerdo si hablé de esto en la pasada semana, pero cuando mi fe está invertida en el resultado de las cosas, eso va a presentar problemas dentro de mi vida de fe, porque hay veces donde Dios tiene un plan que es diferente al mío. Pero cuando mi fe está invertido en la idea de que no importa cómo salga esto, Dios tiene un plan perfecto, y aunque las cosas no salgan como yo espero, lo que Dios va a permitir en mi vida me va a convenir. Dios va a usar los procesos de la vida que son duros para mí, las cosas dentro de la vida que se vuelven incómodas para mí de manejar y de entender. Dios va a intervenir en la vida al nivel de que Dios va a usar las cosas que el enemigo envía en mi contra para mi bien. Esas cosas que tenían la intención de destruirme, Dios va a intervenir en ellas para que yo vea gracia en el dolor y Dios vea gracia en la ruina, y para que yo pueda estar convencido de que aún cuando se tienen vidas complicadas y se viven vidas fracturadas, Dios puede intervenir en esas vidas para darle propósito a esa vida y para darnos esperanza en medio del dolor y para darnos consuelo en medio de la desesperación. Cuando mi vida cristiana se invierte en quién es Dios y en su carácter y en la comprensión que tengo yo acerca de que Dios está permitiendo unas cosas desde la eternidad que desde donde yo estoy viviendo yo no las puedo ver, y que en la mayoría de las ocasiones es cuestión de tiempo para darme cuenta que eso que yo no quería que pasara, que terminó pasando, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque desde donde Dios está viendo y determinando la historia de la vida mía, hay cosas de esas que yo no tengo la capacidad, la comprensión y el espacio de ver hasta que el proceso de mi vida sigue ocurriendo. Dios sí interviene, por eso tú estás aquí. Dios sí interviene. Por eso los procesos más duros de tu vida no te rompieron y te dejaron tirado en la vida. Dios sí interviene. Por eso Dios está cambiando tu valle de lágrimas en fuentes de alegría. Por eso Dios ha convertido la vergüenza de tu vida en un gran testimonio. Por eso Dios ha tomado la ruina y ha tomado tu dolor y lo ha convertido en una historia de victoria. Porque Dios interviene. Si Dios no interviniera, nosotros no hubiésemos recibido salvación. Precisamente por la intervención de Dios y por esa misericordia que hace que Dios intervenga en la vida humana, es que nosotros en la fe cristiana podemos decir: señores, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero por causa de la intervención de Dios, Él envió a su único hijo a morir a la cruz del Calvario, a derramar cada gota de su sangre para entregarnos salvación. Ahora, esto es una cosa que es parte de la naturaleza doctrinal de nuestra iglesia, y una de las cosas que yo siempre he enseñado en esta iglesia es cómo se ve la soberanía de Dios en la dinámica de la salvación. Porque si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que esa salvación, que es la buena noticia del Evangelio, no se origina en la iniciativa humana. Esa salvación que nosotros experimentamos en la vida es el resultado de la intervención de Dios en la vida. Que si Dios no obra de manera soberana en la historia de la vida nuestra, nosotros no hubiésemos llegado a Jesús. No sé si usted cree que usted es muy bueno y por causa de toda esa bondad que usted lleva por dentro,
Usted pudo acercarse a Dios por su propia fuerza, pero yo estoy convencido que no hay ni uno bueno aquí, empezando por mí. Que todos los que estamos aquí hemos llegado aquí porque por la misericordia de Dios, Dios nos ha hecho conscientes de la necesidad que nosotros tenemos de ser transformados por el poder de Dios. Es Dios quien tiene esa iniciativa que nos salva. Es Dios el que dijo: si yo no envío a mi hijo, no se va a salvar ni uno. Para mí es interesante porque este evangelio de Juan toma un espacio. Si usted tiene su Biblia y su Biblia tiene marcada en letras rojas las palabras de Jesús, lo que yo acabo de leer hace unos minutos, debe tener para usted esas palabras marcadas porque este es Jesús hablando. La Biblia especifica que Jesús está tomando tiempo para hablar y está contrastando las ideas que tienen los fariseos acerca de él mismo. Interesantemente, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, este evangelio de Juan está presentando a Jesús como Salvador, pero el enfoque principal del evangelio de Juan no es solamente presentar a Jesús como Salvador, es también presentar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Buscando validar, darle la validez mesiánica a la naturaleza de quien Jesús es. Así que usted se va a dar cuenta que en este evangelio de Juan, el evangelista está tomando un tiempo para mostrar quién es Jesús como Dios. Y por eso es que el énfasis que toma el evangelio de Juan es revelando cuál es la autoridad divina de Jesús sobre todas las cosas. Usted va a ver que el enfoque que le da Juan al evangelio y a las historias de Jesús es mostrando cómo la autoridad de Dios se ve manifestada en Jesús, y esa autoridad está sobre todas las cosas. Es por eso que el evangelio de Juan, usted va a notar relatos que en otros evangelios no aparecen de manera clara, como el paralítico de Betesda y algunos otros relatos que hablan de cómo Jesús manifiesta su poder, no sobre los enfermos nada más. Jesús manifiesta su poder en la tormenta, Jesús manifiesta su poder alimentando a los 5,000, que esa es la manera en la que el evangelista Juan está mostrando cómo el poder de Dios sobre todo lo creado se manifiesta. Jesús multiplicando unos pocos panes y unos pocos peces, buscando que cuando nosotros leemos, nosotros nos demos cuenta que es en Jesús que está toda esa autoridad divina sobre todas las cosas. Pero la cosa interesante que toma el evangelista para puntualizar en este capítulo número 6 es que Juan como evangelista toma un espacio de tiempo para hablar también acerca de cómo Jesús explica la idea de la salvación. Esa doctrina de la salvación, Jesús comienza a desarrollar esas ideas. Y si usted mira con cuidado ese capítulo número 6 del evangelio de Juan, Jesús, dice la Biblia, que acaba de alimentar a una multitud de 5,000 personas. Y por causa de ese milagro de multiplicación, muchos están siguiendo a Jesús. Y están siguiendo a Jesús no por una convicción profunda, están siguiendo a Jesús porque ellos tienen un interés personal temporal. Y Jesús toma tiempo en los versículos anteriores al verso que yo consideré hace unos minutos para confrontar la motivación superficial que han mostrado esta gente que están siguiendo a Jesús. Y comienza a enseñar acerca del verdadero pan del cielo. Usted se va a dar cuenta que Jesús le está dando pan y le está dando de comer a esta gente, pero Jesús toma un tiempo para confrontar a esta gente que lo está siguiendo por esas cosas terrenales y por esas cosas temporales. Y Jesús comienza a decirle: señores, yo soy el pan caído del cielo. Jesús está diciendo: ustedes están siguiendo a Dios por resultados temporales, cuando el propósito de Dios es un propósito eterno. Y usted se va a dar cuenta que Jesús comienza a romper con esta idea que han establecido los fariseos acerca de que los hombres se acercan a Dios por su propia iniciativa. Cuando Jesús está explicando cómo se ve
esa dinámica de Dios como Padre supliendo sobre sus hijos, Jesús comienza el capítulo número 6, el verso número 44, que yo leí hace unos minutos, diciendo esto: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y esto es importante porque Jesús aquí no está hablando acerca del permiso, Jesús está hablando de la capacidad. Jesús no está diciendo, si el Padre no le da permiso, no puede llegar a mí. Jesús está hablando de que el ser humano está incapacitado por sus propios méritos para acercarse a Dios. Si usted mira el patrón de las decisiones de su vida, y si yo miro el patrón de las decisiones de mi vida, la conclusión es simple. El resultado de mi naturaleza siempre me va a dirigir a tomar decisiones de acuerdo a mi naturaleza. Esta es, señoras y señores, la razón por la que el ser humano guarda una lucha constante con el pecado. Nosotros guardamos una lucha constante con el pecado porque de manera natural el ser humano está incapacitado por sus propios méritos de acercarse a Dios. Es tan así que cuando nosotros nos acercamos a Dios y creemos que nos acercamos a Dios, en muchas de las ocasiones nosotros nos acercamos a Dios por las motivaciones incorrectas, porque el corazón pecaminoso del hombre siempre hace que nosotros tengamos una capacidad inclinada hacia el pecado. La teología le llama eso la depravación total del hombre. Es la sugerencia de que el ser humano no está parcialmente perdido, el ser humano está totalmente perdido. El ser humano está perdido en sí mismo, el ser humano está perdido en su pecado, el ser humano está incapacitado para acercarse a Dios. Usted está aquí no porque usted se acercó a Dios, sino porque Dios se acercó a usted. Y esa cercanía que usted tiene con Dios no es una iniciativa personal, es una respuesta a algo que está haciendo Dios en secreto, que usted no está viendo de manera simple. A mí me resulta interesante, hoy atendía a alguien que me decía: pastor, yo llevaba muchos años lejos de la iglesia y yo no sé, de la noche a la mañana, de un día para otro, por ninguna razón, a mí me empezó a nacer un deseo de: yo necesito ir a la iglesia. Pastor, yo nunca he tenido un deseo de ir a la iglesia. Yo no soy una persona que creció en un ambiente de la iglesia. Yo no soy una persona que creció con un ambiente religioso. Yo nunca tuve en mi casa una enseñanza de vamos a la iglesia para leer la Biblia, vamos a ir a buscar a Dios. Y en algún momento cuando mi hijo comenzó a acercarse a Dios, a mí me resultaba incómodo, me resultaba bien difícil de entender. Y yo siempre decía que no y siempre tenía una negativa. Y él me invitaba y yo le decía: no, yo no tengo nada que ver con eso de la iglesia. Ya ustedes con su loquera, yo no tengo nada que ver con eso. Pero de momento un día, por ninguna razón, por ninguna circunstancia, yo no estaba pensando en eso, yo nunca tenía a mí comenzó a crecerme un deseo de caramba, yo debería ir un domingo. A mí no se me va a caer un canto por ir un dominguito que yo vaya, yo creo que no va a ser tanta complicación. Yo no sabía y entendía aquí, pastor, que Dios estaba preparando mi corazón y tratando con mi corazón, aún sin yo entenderlo, para que el día que yo llegara aquí, la palabra que Dios tenía para mí tocara mi corazón y yo nunca más pudiera dar vuelta atrás. Esta es esa gran idea. Jesús está explicando que el ser humano no puede por sí mismo tener ninguna respuesta que pueda llevarnos a Dios. La idea, señoras y señores, es simple. La idea es simple. La idea que revela es que el problema del ser humano no radica en la falta de información. El problema del ser humano radica en una incapacidad espiritual que ha generado el pecado. No es que porque la gente no entiende, la gente no se acerca a Dios. Es que nosotros estamos incapacitados para acercarnos a Dios, si no es por una obra de Dios. Jesús de manera explícita, esto no lo está diciendo Pablo, esto no lo está diciendo Pedro,
Esto no está diciendo Judas, Jesús está diciendo: nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trae a mí. Yo creo que yo he hablado de esto antes. Esto es parte de la dinámica del discipulado en nuestra iglesia. Si usted mira la Biblia, usted se va a dar cuenta que el hombre no tiene una capacidad natural para acercarse a Dios. Vaya conmigo a la Biblia, el libro de Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, verso número 1. ¿Lo encontró? Mírele la pantalla si no tiene la Biblia en la mano. Escuche cómo dice esto. Este es el apóstol Pablo explicando a profundidad cómo funciona este asunto de ser salvo por la gracia de Dios. Pablo dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Anote esto, por favor: haciendo nuestra voluntad y la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que dice la Biblia suya, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo, si usted mira ese capítulo número 2 de Efesios, es maravilloso, porque ahí el apóstol Pablo comienza a poner sobre la mesa varias ideas que son bien importantes. Número 1, Dios es el que nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así que lo primero que el apóstol Pablo comienza a sugerir es esa idea de que la vida eterna, esa vida del Espíritu, no es una iniciativa humana, es una iniciativa divina. Pablo dice: ustedes estaban muertos, y aún estando muertos, Dios les dio vida. Puede seguir leyendo ahí, por favor, verso número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está describiendo cómo se ve, cómo el ser humano muerto en delitos y en pecados recibe vida. No acepta la vida, no está de acuerdo con la vida, recibe la vida por la gracia de Dios. La analogía es bien interesante, porque Pablo está hablando a alguien que está muerto, una persona que no responde, una persona que no reacciona, una persona que no tiene iniciativa porque no tiene vida para tener iniciativa. Y esta parte es interesante porque entonces eleva la idea de la salvación como algo que nosotros hemos, primero, que es algo que es mucho más grande que nosotros. Y número 2, sitúa la salvación en un espacio donde el error humano no puede interceptar la experiencia de la salvación. Si yo recibí esa salvación de parte de Dios como un regalo, hay que entender varias cosas acerca de esa idea. Número 1, que el que entrega esa salvación es omnisciente. Así que el que entrega esa salvación conoce la falta humana. El que entrega esa salvación conoce la incapacidad humana. Y aun cuando conoce esa falta, por su amor, por su gracia y por su misericordia,
ha tomado a personas que tienen tendencias de una vida complicada y ha decidido darle vida. Esto es maravilloso. Mire, hermano, cuando yo entendí cómo funciona esta idea de la salvación por gracia, esto cambió mi fe. Porque yo me di cuenta de manera profunda que yo estaba siendo transformado por algo que todavía yo no entendía. Y el nivel de poder que emanó en mi corazón, esa idea de esto yo todavía no lo entiendo bien, pero esto me está cambiando. Esto yo todavía estoy leyendo y aprendiendo y tratando de entender, pero esto es tan poderoso para mí que esto está cambiando todo lo que está ocurriendo dentro de mí. Es maravilloso porque nos toma a nosotros y nos lleva a entender que esa salvación no es una mejora humana, es una resurrección espiritual. Es que Dios sabía que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que no había forma de que nosotros nos levantáramos de esa muerte de pecado. Y como Dios sabía que nosotros estábamos incapacitados para levantarnos de esa muerte de pecado, Dios, en su inmensa misericordia, hizo un acto protagónico en la experiencia de la salvación, resucitándonos a nosotros de nuestra vida de pecado y resucitándonos para una vida eterna. Alguien me dijo hace algunas semanas, esa idea de la salvación por gracia es una cosa bien peligrosa para los cristianos, porque eso es como darle a la gente licencia para pecar. Sin licencia o con licencia, los seres humanos vamos a pecar como quiera. La ironía de esta idea de la salvación es que los evangélicos se creen que ellos pueden escoger mejor que Dios. Como nosotros tenemos una idea por dentro de que nosotros tenemos el poder y tenemos el control, nos hemos hecho a nosotros mismos pequeños dioses dentro de nuestra mente, nosotros creemos que podemos decidir mejor que Dios acerca del resultado de la vida nuestra. No es una licencia para pecar. Entender que nosotros hemos sido salvados por causa de la gracia debe generar en el que lo entiende de verdad. Vive en agradecimiento, en obediencia y en sujeción por el regalo tan grande que hemos recibido. No vive mal usando el regalo, no vive despreciando el regalo, vive valorando algo que yo sé que yo no puedo pagarlo por mí mismo, que yo no tengo manera de adquirirlo por mi propia cuenta, y el resultado es que honra la gracia de Dios con santificación, honra la gracia de Dios con obediencia, honra la gracia de Dios con sometimiento. ¿No le gusta? No importa. Romanos capítulo número 3. Vaya allí conmigo, por favor. Romanos capítulo número 3. Verso número 9. Al verso número 12. Mire cómo dice esto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, subráyelo por favor, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se dio cuenta que eso no es una idea del pastor? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo está explicando la gravedad de la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Cuando Pablo está explicando la gravedad de la naturaleza pecaminosa en el ser humano, Pablo está diciendo, los seres humanos por causa del pecado se han hecho inútiles para los propósitos de Dios. Es el pecado lo que ha hecho, es esa nueva naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán, lo que ha hecho que no haya uno que pueda buscar a Dios. No hay uno que pueda acercarse a Dios. Pablo está hablando acerca de cómo se ve
la esencia natural. Y a diferencia de lo que sugiere la idea popular de que el ser humano está naturalmente inclinado a Dios. No sé si usted ha escuchado eso de, sí, nosotros nacimos para buscar a Dios. Señores, el ser humano nació y está sujeto a su pecado. El ser humano no tiene inclinaciones hacia Dios si no es por una obra de Dios. Yo busco a Dios porque Dios está trabajando con mi mente. Yo he entendido la necesidad que yo tengo de Dios porque Dios está confrontando mi pecado. Yo me estoy acercando a Dios porque Dios mismo me ha hecho consciente de lo vacío que yo estoy en la vida si yo estoy lejos de Dios. De otra manera, yo me creo que yo estoy completo, yo me creo que yo estoy bien. Solamente la gente que ha vivido oscuridades profundas entienden esto. Tú creas una conciencia de la necesidad profunda que tú tienes de Dios cuando Dios empieza a trabajar contigo. Porque mientras Dios no está trabajando contigo, tú estás desconectado de esa realidad espiritual. Mientras Dios no comienza a hacerte consciente a ti de cuán profundo es la necesidad que tú y yo tenemos de Dios, no es hasta que el Espíritu Santo comienza a hacerte consciente de cuán roto, cuán quebrantado, cuán sujeto yo estoy, cuán atado estoy al pecado, cuán atado estoy a los vicios, cuán atado estoy a mis malas decisiones, cuán atado estoy a mis malas costumbres. No es hasta que el Espíritu Santo comienza a obrar en mí que yo creo una conciencia de que este alguien que yo creía que estaba bien está mal, vive lejos de Dios, está muerto por dentro, se siente apagado, alcanzó riqueza y la riqueza no lo llena, alcanzó tantas cosas y las cosas del mundo no son suficientes para hacerme sentir pleno, para hacerme sentir en paz, para que yo sienta confianza. Es ahí cuando Dios comienza a trabajar con mi mente, cuando Dios comienza a confrontar mi pecado, cuando Dios comienza a trabajar dentro de mi corazón, que yo comienzo a descubrir que yo necesito a Dios. Que por más que yo lea y por más que ore y por más que trate de acercarme, nunca va a ser suficiente. Y toda mi vida yo voy a necesitar a Dios en mi vida para que mi vida tenga sentido, para que mi vida florezca, para que yo tenga propósito en la vida. Jesucristo lo dijo de esta manera: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Jesucristo sugiriendo, señoras y señores, que existe una necesidad del ser humano por estar cerca de Dios, pero nosotros no podemos estar cerca de Dios si Dios no nos ayuda a acercarnos. Esa persona con la que me reuní hoy me decía esta tarde: pastor, una de las cosas por las que yo no me acercaba al Señor era porque yo sentía que yo tenía que dejar cosas para acercarme a Dios. ¿Alguien ha pensado así alguna vez? Yo quisiera acercarme a Dios, pero es que yo tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello y tengo que dejar lo otro, y yo sé que esto está mal y sé que lo otro está mal. Y hasta que yo no desarrolle la fuerza de voluntad, mírame, tú no vas a desarrollar fuerza de voluntad ninguna nunca, porque tú eres débil. Porque yo soy débil. Esta es la naturaleza humana. Nosotros somos débiles. Es en Cristo que nosotros somos fuertes. Yo le decía a esta persona: piensa en esto. Tú estás pensando dentro de ti que para acercarte a Dios tú tienes que dejar cosas, que de la única manera en la que tú puedes dejar esas cosas es si Dios te ayuda a dejarlas. Tú estás pensando: yo tengo que dejar esto para acercarme a Dios. Y Dios sabe que de la única manera en la que tú vas a poder dejar eso es si Dios te ayuda a dejarlo. Así que esa idea de que yo tengo que mejorar, tengo que ser una mejor persona, tengo que tomar mejores decisiones, tengo que cuidarme de esto, tengo que cerrar esa puerta, yo necesito que tú entiendas esto. Tú no puedes hacer eso si Dios no te ayuda.
Por eso es que todos los lunes empiezas la dieta. 1, 2, 3, probando gloria. No sé, pues Dios te tiene que ayudar. Por eso es que la tendencia de la mente, la tendencia de tu mente, escúchame, esta es la tendencia del corazón humano. El ser humano busca en su cabeza lo que es familiar para él. Por eso a ti te lastiman hoy y tú te convences de que eso te duele, y mañana tu mente busca a otra persona, a una persona con otra cara y los mismos comportamientos. Porque la mente humana busca lo que es familiar para él. De la única manera en la que esos ciclos se rompen es si Dios te ayuda, si Dios te cambia la mente, si Dios sana tu corazón, si Dios trabaja con tus traumas, si Dios te hace entender que Dios tiene algo mejor para ti, si Dios te hace entender que lo que Dios quiere para ti en el futuro es mejor que todo lo que tú viviste en el pasado. De la única manera en la que tú puedes romper esos patrones de pensamiento y tomar mejores decisiones, y tú puedes comenzar a caminar a un espacio de tu vida que sea más sano, que sea más espiritual, que esté más cerca de Dios, es cuando Dios interviene en la historia de tu vida y te va ayudando por medio de su palabra a crear nuevos patrones de pensamiento, a rodearte de otro tipo de personas que están caminando en otra dirección, y de esa manera Dios comienza a acompañarte en ese proceso de resurrección espiritual. No vas a poder hacerlo si Dios no te ayuda. Lo único que va a producir ese esfuerzo de transformación por tus propias fuerzas es agotamiento interno. Lo único que tú vas a producir es frustrarte demasiado, porque tratas y tratas y tratas y no puedes. Porque intentas arreglarlo y no puedes. Mire a alguien y dígale, no vas a poder si Dios no te ayuda. Dígale a alguien, no vas a poder si Dios no te ayuda. Biblia, hoy tengo un montón de versos bíblicos. Primera de Corintios, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. Verso número 12 al verso número 14. Ay, esto me gusta. ¿Lo encontró? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12 al verso 14. Mira cómo dice esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es solamente que el hombre esté incapacitado, es que ahora Pablo le está añadiendo a la idea, explicándole a la iglesia de Corinto que el hombre natural está incapacitado de percibir las cosas que le pertenecen al Espíritu de Dios. Y que por causa de esa incapacidad espiritual, al ser humano, que el ser humano que no es ayudado por Dios para entender las cosas de Dios, esas cosas espirituales le parecen locura. Señoras y señores, lo que eso significa es que sin la intervención divina, el evangelio no solamente es algo que no se entiende, es algo que automáticamente se rechaza. Es que si Dios no está interviniendo en mi corazón para hacerme un terreno fértil para la semilla de la palabra del Señor, simplemente mi corazón se cierra y yo rechazo aquello que Dios está tratando de hacer conmigo a través de la palabra. Automáticamente yo lo rechazo si no es que Dios interviene en mi vida. La verdad clara que está sugiriendo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, es que la salvación no puede originarse en la capacidad humana, porque el ser humano está incapacitado para percibir las cosas espirituales. A mí se me hizo bien curioso porque
En estos días yo he tenido unas intervenciones bastante extrañas en mi día a día, y una de esas intervenciones es que me encontré con una persona que me reconoció de las redes. Eso es bien extraño para mí. Estaba en el supermercado haciendo compra porque iba a cocinar, había invitado a una gente para casa y me encontré a alguien que me conoció y: ay, pastor, hola, ¿cómo andas? Y yo: hola, yo no quiero saludar a nadie, estoy haciendo compra, bye. Pero obviamente yo soy pastor, así que tengo que, como los pingüinos de Madagascar, sonreír y saludar y someterme al momento y ser lo más cordial que puedo. Así que tomé unos minutos para hablar con esa persona. Historia larga, corta, esa persona comenzó a hacerme preguntas. Ay, qué bueno que yo me encontré contigo, porque yo tengo unas dudas y yo tengo una compra que hacer. Pero anyway, dije: no, olvídate. Yo tengo unas dudas y brutal que quizás tú puedes contestarme las preguntas. Comenzamos a hablar de espiritualidad y esta persona me dice abiertamente: no, yo no creo en Dios. Ok. Vamos a ver cómo yo te puedo contestar. Yo no creo en nada de eso, pero yo quería preguntarte acerca del discernimiento. Ok, tú no crees en Dios, pero tú quieres preguntarme de una terminología teocristiana. Ok, interesante. Es que tú sabes que yo siento que yo tengo eso. No. Mírame, un ser humano no puede tener cosas del espíritu si no tiene al espíritu. Punto, se acabó. Done. Yo creo que yo tengo dones espirituales. Si tú tienes dones espirituales, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, tú tienes otra cosa. No son dones espirituales, no son frutos del Espíritu, no son el resultado de las cosas del Espíritu de Dios. Tú tienes adivinación, tú tienes intuiciones, tú tienes imaginaciones, tú tienes otras cosas. Pero el apóstol Pablo está sugiriendo: señores, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de aquella gente con la que Dios tiene propósito, lo primero que Dios hace es que Dios alinea las cosas del Espíritu al Espíritu. Es que Dios comienza a traer orden a la vida de los seres humanos y comienza a traer propósito. Para mí esto es importante porque nosotros vivimos en una generación que tiene un concepto de espiritualidad bien abierta y bien distorsionada. Escuché a alguien diciendo en estos días que lo adivino. Este es uno de los disparates heréticos más increíbles que yo he escuchado en los últimos 10 años de mi vida. Era alguien que le estaban preguntando que cómo era posible que hubiera gente que tuviera como dones de adivinación, ¿verdad? Estaban haciendo preguntas de carácter espiritual. Interesante, porque las preguntas de espiritualidad bíblica usted las va a conseguir en la Biblia. Pero alguien le estaba preguntando: ¿cómo tú me explicas esta gente que tiene visiones y sueños y esta gente que lee las cartas? Eso casi se parece a los profetas de las iglesias. Y la explicación de este pastor de película de terror, yo espero que el Señor salve a todas esas almas de la iglesia de ese pastor, porque si esa es la teología que predica, lo más seguro esa gente está en peligro. Él dijo: mira, yo te lo voy a poner así. Los brujos son profetas que los está usando el diablo y no Dios. Los brujos son profetas de Dios, pero que sus dones los está usando el... No. En la matemática, en la ecuación matemática, no. Esos son gente que tienen dones proféticos, pero están torcidos. No. Es que no hay sostenibilidad bíblica para eso. Satanás, que es el padre de toda mentira, está operando en mentira para confundir la fe de la gente. Pero no hay nada de Dios ahí. No hay dones de Dios donde Dios no está. Mírenme, señores, ¿puedo ser el pastor de esta iglesia? Sí. Ok,
donde no está Dios, no hay nada de Dios. Punto. No hay frutos del Espíritu, no hay dones del Espíritu, no hay resultados espirituales. Hay mentiras, hay demonios, hay engaño, hay falsedad. No hay dones espirituales donde Dios no está. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios está ahí, se tiene que producir una libertad automática sobre la vida de las personas. ¿Por qué yo hablo acerca de esto? Porque si nosotros miramos el mundo espiritual y entendemos cómo funciona la iniciativa de la salvación en la vida espiritual de las personas, usted va a entender de manera clara que Dios tiene un propósito con la vida de la gente a las que Él llama. Si tú estás aquí esta noche es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios está buscando trabajar un cambio de corazón. Uno de mis capítulos favoritos es Ezequiel capítulo número 36, verso número 26. Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, dile al pueblo lo siguiente: yo voy a poner un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Yo voy a cambiarle el corazón. Yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Lo que está diciendo el profeta Ezequiel es que lo que Dios está buscando a través de una obra espiritual es de generar una sensibilidad en nosotros que nos ayude a nosotros entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tú estás profundizando en esto porque Dios está tratando contigo. Dios te está ayudando. Uno de mis teólogos favoritos, R.C. Sproul, dijo lo siguiente: la regeneración no es el resultado de la fe. La fe es el resultado de la regeneración. Nosotros podemos creer porque estamos siendo resucitados a una vida espiritual. Si la fe es un don de Dios, nosotros podemos tener fe porque es Dios quien nos está dando la capacidad de creer a medida que Dios va trabajando con nosotros en el resultado de nuestra vida diaria. Voy a compartirte esta idea. Dios no está respondiendo a tu búsqueda, Dios está provocando tu búsqueda. No eres tú buscando a Dios y Dios respondiéndote. Es Dios poniendo en tu corazón el deseo. Dios está provocando tu iniciativa para vos. Todo ese deseo de acercarte a Dios, ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de aprender, ese deseo de acercarte. No es que en tu corazón se generó ese deseo y Dios se está apareciendo para que tú pienses dentro de ti: ay, yo quería buscar a Dios y Dios se me apareció. No. Es Dios el que está produciendo. La Biblia dice que es Dios el que pone el querer como el hacer en el corazón. Es Dios, esa inquietud es Dios invitándote a Él, es Dios invitándote a acercarte a Él, es Dios trabajando con tu corazón para que tú estés cerca de Él. Así que de manera simple, la salvación comienza en Dios. La iniciativa fue Dios el que dijo: yo voy a enviar a mi hijo a derramar su sangre. Tú no habías nacido, mi amor, cuando Dios dijo: yo voy a derramar mi sangre por esa poca vergüenza, hijo del diablo, problemático. Yo voy a derramar mi sangre para transformar esa vida. Tomé un quote de uno de mis libros favoritos, del doctor Bryan Chapell, que dice lo siguiente: la gracia de Dios no es una ayuda para que el hombre se salve, es la razón por la que el hombre puede ser salvo. Yo puedo ser salvo porque no me lo tengo que ganar, porque si tuviera que ganármelo, no voy a poder. No tengo méritos para eso. No voy a ser lo suficientemente santo para poder hacerlo. No voy a tomar las decisiones suficientemente espirituales para tener un buen resultado espiritual. Yo me estoy acercando a Dios porque Dios está trabajando conmigo.
Cuando yo entiendo que Dios es soberano sobre la experiencia de la salvación, yo vivo una vida de agradecimiento que me hace vivir en sometimiento y obediencia a ese Dios que se apareció en la vida mía pudiendo dejar que me llevara el diablo. Piensa por un minuto cómo hubiese sido tu vida si en medio del desastre, del dolor, del trauma, del desorden y de las malas decisiones, Dios nos hubiese aparecido para interceptar eso. El resultado de nuestra vida hoy fuera muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Y es porque día tras día, el Dios que es soberano en todo y aún soberano en la experiencia de la salvación, tomó a alguien que estaba perdido en la vida, que ni tan siquiera sabía que necesitaba a Dios. Porque yo no sé tú, pero habemos muchos de nosotros que ni sabíamos que necesitábamos a Dios hasta que nosotros nos encontramos por accidente con un Dios que le dio propósito a nuestra vida. Entender la experiencia de la salvación va a cambiar la manera en la que tú haces y vives tu vida cristiana. Dios declara que nadie puede gloriarse en sí mismo. Cuando la experiencia de la salvación toca de manera profunda el corazón humano, la salvación elimina el orgullo del ser humano. Porque el ser humano se acerca a Dios sabiendo que yo no me acerco porque soy mejor que otro, yo me acerco porque Dios me alcanzó y yo sé lo malo que yo puedo ser. Creo que lo mencioné hace algunas semanas predicando. Alguien me dijo, yo no sé cómo tú puedes lidiar con tantas cosas y cómo tú puedes lidiar con tantas. ¿Cómo tú bregas con la gente? La gente es tan difícil. ¿Cómo rayos tú puedes...? Mi respuesta fue, mira, yo puedo bregar con la gente porque yo me acuerdo cómo soy yo. Y cuando mi orgullo trata de sobreponerse, yo me acuerdo que conmigo también tuvieron paciencia, que yo también soy difícil, que hay días que yo amo a todos y hay días que no me amo ni a mí. Y como la gracia de Dios no tiene la intención de generar un sentido de privilegio en aquellos que encuentran la salvación, tiene la intención de generar humildad en la idea de, si el Señor hizo esto por mí, si Dios está bregando en una persona como yo, Dios puede bregar con cualquiera. Lo que hace la experiencia de la salvación es que hace que aquellos que hemos sido salvados por el Señor podamos mirar con compasión a la gente que están intentando de acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Esto ha sido un problema generacional en la iglesia. Los evangélicos siempre se han creído mejores que los que no vienen a la iglesia. Si ustedes vienen de donde yo vengo, a veces se habla de la experiencia de la salvación como si fuera un palco VIP en el reino de los cielos. Bendito ellos los pecadores. Qué pena los que están muertos en delitos y pecados. Porque hay veces en la vida donde nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros no nos estamos salvando porque estamos orando ni porque venimos a la iglesia los miércoles y los domingos. Nosotros nos salvamos porque Dios nos encontró. Y yo estoy llegando aquí no por iniciativa, sino como una respuesta. No soy yo el que me estoy salvando todas las semanas por venir a la iglesia. Es que Dios me salvó y Dios me está haciendo entender que lo menos que yo puedo hacer cuando yo entiendo que soy salvo es entregarle mi vida, hacerme esclavo por amor del que me salvó. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con alguien que me rescató de una muerte profunda? Amarlo profundamente.
vivir toda mi vida agradecido por lo que Él ha hecho conmigo. Si nosotros, me voy, porque si sigo aquí, pues, este tema de la salvación es mi tema favorito, y si yo sigo aquí, yo puedo estar hasta el día del juicio a las 9:30 de la noche hablando acerca de esto, porque yo creo que esta es la cosa más importante. Y hablo de esto, señores, porque toda la vida cristiana gira en torno a la idea de la salvación. Todo lo que tú puedes creer acerca de la fe tiene que ver con esta idea de la salvación. ¿Por qué tú debes venir aquí con devoción? ¿Por qué debes venir aquí a cantar, a levantar las manos? ¿Por qué debes venir aquí a llorar? ¿Por qué tú debes venir aquí con agradecimiento aunque se te esté cayendo la vida encima? Porque sin Dios hubiese sido peor. Porque esa depresión que te tocó no te quería tocar, te quería matar, pero Dios interceptó eso. Y Dios le está añadiendo belleza y propósito al proceso complejo de la vida. Yo tuve que aprender, porque yo también desarrollé una vida espiritual que estaba condicionada a lo que yo estaba sintiendo ahora, a cómo me sentía hoy, a qué estaba pasando en la iglesia, a qué pasaba con la gente. Y si tengo problemas me voy, y si no tengo problemas me quedo. Y si les caigo bien, canto, y si les caigo mal, no canto nada. Y si me tratan bien, voy la segunda vez, y si no, me quedo en mi casa. Hasta que yo dije, pero es que yo no estoy en el Club de Leones. Yo no estoy en el Club de los Caballeros de Colón. Yo no estoy en Boys and Girls Club. Yo fui salvado de la muerte. Yo estoy aquí porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo estoy aquí y yo no me merecía estar aquí. Malas noticias. Si te caigo bien, cantamos con alegría, y si te caigo mal, vas a cantar atribulado, pero yo voy a cantar al lado tuyo porque yo tengo una deuda de agradecimiento que no me la va a quitar nadie. Si me saludan, voy a saludarlos a todos, y si no me saludan, no voy a saludar a nadie, pero yo le debo a Dios mi vida entera, y yo le voy a dar a Dios mi vida entera. Cuando yo entendí que Dios mostró su amor soberano en mi salvación, y que yo fui salvado, yo fui rescatado sin merecerlo, yo me dije a mí mismo, tú vas a dejar la tontería, tú vas a dejar las niñerías, ninguno de ellos murió por ti, ni los que te entienden ni los que no te entienden. Ninguno de ellos está trabajando contigo, ni los que te aman ni los que no te aman. Y lo menos que tú puedes es vivir para el que te salvó a ti la vida. Escúchame, yo sé que vivir la vida cristiana es complejo. Y es complejo, vivir la vida cristiana es complejo porque la experiencia natural de la vida es compleja. Pero si yo miro la experiencia de mi salvación y yo contemplo cómo Dios también se hizo soberano en mi experiencia de salvación, Dios empezó a llamar mi atención con cosas que yo ni sabía que estaban ahí. Y no es hasta que yo empecé a responder desesperado, ¿qué es esto que yo siento? ¿Qué me está pasando? Yo no entiendo qué me está pasando. Cuando yo empecé a responder a eso que yo no entendía qué me estaba pasando, me di cuenta que Dios me estaba llamando adentro. Si tú estás aquí, Dios te salvó. Si tú estás aquí es porque Dios no va a abandonar la obra de sus manos. Dios está comprometido contigo. Comprométete con Él. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito profundo, más grande de lo que tú estás. Hay pastores que tú no sabes lo que yo estoy luchando, ni tú lo que estoy luchando yo. Pero con lucha o sin lucha, yo fui rescatado por Dios, y lo menos que yo voy a hacer es vivir para Él. Yo fui rescatado por una obra de amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Quien tuvo la iniciativa de salvarte y de salvarme fue Dios. Y si nosotros respondemos a la profunda obra que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestra vida, nosotros le decimos al Señor: yo me voy a rendir a tu plan. Llegó un momento en mi vida donde yo tuve que decirle a mi corazón: yo quiero lo que Dios quiere. Y en vez de pedirle: Señor, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor, haz lo otro, yo comencé a pedirle: Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres. Ayúdame a tomar las decisiones que tú has planificado para mí. Ayúdame a someterme a tu plan. Ayúdame con mi rebeldía personal. Ayúdame con mi problema de carácter. Yo quiero lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es mejor para mí. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada esta noche, quiero que tome un minuto ahí. Y hoy más que hacer un llamado al altar como hacemos todo el tiempo, quiero hacer un llamado profundo a la reflexión hoy. Solamente voy a abrir el altar para las personas que no conocen al Señor, o las personas que han estado apartados del Señor y me dicen: pastor, yo entiendo por qué yo estoy aquí hoy. Yo estoy aquí porque yo tengo que arreglar cuentas con Dios. Ese es el único llamado que voy a hacer hoy, porque por otra parte quisiera que tomaras un tiempo ahí donde tú estás con tus ojos cerrados y tuvieras un minuto para contemplar, para meditar en la salvación tan grande que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y decirle: Señor, gracias porque tú has sido soberano, porque tú tomaste un rol protagónico en la historia de mi vida. Esa es la razón por la que las veces que la vida ha buscado golpearte y tú has pensado que te vas a apartar de Dios, siempre tienes que volver a Dios. Nunca, no voy a dejar de decirlo nunca. Lo que es de Dios siempre vuelve a Dios. Y puedes alejarte de la iglesia, y puedes alejarte de Dios, y puedes tratar de vivir la vida como tú quieras. Hay algo dentro de ti siempre te va a llamar. Algo dentro de ti siempre te va a inquietar. Algo dentro de ti siempre va a captar tu atención, y tienes una lucha interna y estás lidiando con muchas cosas. Y estás manejando mucho miedo y estás en esta batalla interna de que hoy tomas una buena decisión, mañana luchas con una mala decisión y te equivocas y te arrepientes y vuelves y: Señor, por favor, ayúdame. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque Dios no se ha rendido contigo. Dios no se ha rendido contigo, Dios no se va a rendir contigo.